Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor Jesucristo que nos permite nuevamente compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Y en este video, en esta enseñanza, vamos a hablar sobre la Odisea, la iglesia apóstata. Vamos a leer aquí en el capítulo 3, el mensaje de la Odisea de Apocalipsis, el versículo, usted puede encontrarlo desde el 14, vamos a leer el 15, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahora vamos a ver este mismo texto en esta Biblia, que se llama traducción al lenguaje actual, un lenguaje más entendible para que los amigos puedan entender. Dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Bueno, esta iglesia de la Odisea representa la iglesia del Señor en estos últimos tiempos, porque estamos en los postreros tiempos y la venida del Señor está cerca por su iglesia. Así que no podemos dormir. Estimado hermano, estimado amigo, es hora de consagrarnos al Señor, de entregarnos completamente a Dios, y no como esta falsa iglesia. Esta falsa iglesia, esta iglesia apóstata, representa a los cristianos modernos de hoy día que viven con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Son personas, aquí leemos el versículo 17, que dicen, vamos a mirar aquí, dicen que son ricos, que les ha ido muy bien y que no necesitan nada. Ahí lo tenemos. Este mensaje es de parte de Dios a esta iglesia de estos últimos tiempos. La Odisea representa esta iglesia. A los cristianos modernistas, a los cristianos que se apartaron de la fe, apóstatas, porque decían que ellos eran ricos y que no necesitaban nada. O sea, que ellos tenían mucho dinero y el dinero era lo único que necesitaban en esa congregación y ya no necesitaban más de Dios, porque cambiaron al Dios incorruptible, al Dios todopoderoso, al Dios invisible, al Dios eterno, al Dios vivo, lo cambiaron por las riquezas de este mundo. Y como dice en el Evangelio de Mateo, nadie puede servir a dos señores. O le sirve a Dios o le sirve a Mamón, que son las riquezas o el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Dicen que es el dinero. La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando mucho se desviaron de la fe, como lo tenemos allí. Y hoy día muchos cristianos, supuestos seguidores de Jesús, aún maestros y reverendos, se han apartado de la fe, se han desviado de la fe por causa del dinero. Y su mensaje principal no es la salvación, no es la doctrina apostólica, sino que es el dinero.
como si usted pudiera comprar la salvación con dinero. Estos falsos maestros le ofrecen a usted la salvación por medio de el dinero. Son falsos maestros, réprobos en cuanto a la fe, con apariencia de piedad, pero usan esa apariencia para tener ganancias económicas, para tener dinero, ¿sí? Niegan la eficacia de la piedad por medio del dinero, aunque aparentan ser piadosos, como dice el Señor, que iban a venir lobos disfrazados de ovejas. Así que tengamos cuidado, estimado hermano y amigo, porque esta iglesia apóstata se desvió de la verdad. Ellos decían que no necesitaban nada, pero el Señor le dice que eran pobres, que eran ciegos, desdichados, miserables y desnudos, como usted lo puede ver ahí. Hay un texto que siempre usamos o generalmente usamos para los amigos y le decimos: mire amigo, el Señor está aquí, está tocando la puerta de su corazón, ábrale al Señor. Y es aplicable y se puede aplicar, pero este mensaje es dirigido a la iglesia apóstata de hoy día, a los cristianos apóstatas de hoy día, porque la apostasía es desviarse de la verdad. La apostasía es entrar en un estado de conformismo, en un estado de modernismo y decir que lo que se predicó en el pasado ya no se predica hoy, porque estos zánganos, estos miserables maestros paupérrimos, falsos, reverendos, cambiaron el mensaje de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice: yo estoy a la puerta, porque sacaron al Señor Jesucristo de la iglesia, sacaron el Espíritu Santo de la iglesia. Por ejemplo, cuando la iglesia inició en Colombia, se enseñaba el bautismo del Espíritu Santo como parte de esta salvación y como parte de la doctrina apostólica, porque es parte de la enseñanza apostólica, como usted lo puede ver en las Sagradas Escrituras. Para más información puede ir a ver los videos que he publicado sobre el bautismo del Espíritu Santo como parte de la salvación. Usted mirará ahí todo el estudio completo donde demuestra que el Señor Jesucristo ordenó a cada creyente recibir el Espíritu Santo y cómo los apóstoles predicaron esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo como parte fundamental de la salvación del creyente. También quiero presentarles una prueba más. Aquí tenemos el libro Una historia que no termina. Es el libro que cuenta la historia de la iglesia en Colombia y podemos ver la doctrina, usted la puede ver ahí, que se predicaba anteriormente. Usted puede analizar, usted puede mirar ahí, puede tomarle un pantallazo, puede analizar. Dice: la doctrina básica y fundamental de esta organización será la norma bíblica de plena salvación. Acá lo tenemos. Plena salvación por arrepentimiento. 1. Bautismo en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. 2. Y el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu les dé, exhortando a guardar la unidad del Espíritu hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al mismo tiempo que amonestamos a todos los hermanos a que no contiendan por sus diferentes puntos de vista que contribuyen a destruir el cuerpo. Este es el libro Una historia que no termina, la página 119. Usted puede verificar esta información y puede constatar lo que la iglesia enseñó en los tiempos antiguos
en sus inicios y cómo Dios bendijo a la iglesia en estos tiempos, derramando de su poder, derramando de su gloria, por causa de que la organización había decidido predicar la doctrina apostólica. Pero en estos tiempos ya tenemos unos falsos maestros, lobos rapaces, falsos reverendos, diciendo que usted no necesita, ni nadie necesita, el bautismo del Espíritu Santo como parte de su salvación. Se desviaron de la fe. ¿Cómo le pasó a estos amigos? En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces estos personajes los tenemos como ejemplos de aquí, que dice que se desviaron de la verdad, como muchos maestros irreverendos, falsos reverendos y falsos maestros que se desviaron de la verdad, diciendo que ya el bautismo del Espíritu Santo no es necesario. Esa es la apostasía. ¿Usted quiere saber qué es la apostasía? Apostasía es apartarse de la verdad. Y tenemos, por ejemplo, aquí 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, que nos dice predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, se desviarán de la fe. ¿Por qué? Pues porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Como lo tenemos ahí. Fuera de esta doctrina nueva que se han inventado estos falsos maestros, diciendo que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario y no es fundamental y no hace parte del plan de salvación, también han inventado otras doctrinas que son doctrinas de demonios y doctrinas de espíritus engañadores, ¿sí? ¿Y por qué la importancia de esta doctrina del Espíritu Santo para salvación? Por el mismo tema, porque es para salvación, porque hace parte de la salvación. Hay algunos temas que son irrelevantes en cuanto a doctrina, que no tienen nada que ver con la salvación, pero hay unos temas muy importantes que tocan con la salvación del creyente, y si esto no fuera importante no tendríamos que defendernos en contra de esta apostasía, pero como esto toca directamente con la salvación del creyente, nosotros tenemos la responsabilidad de denunciar a estos falsos maestros, a estos que se hacen llamar reverendos y que muchos hermanitos hoy día están idolatrando, los están exaltando, los están siguiendo, pero ellos no saben, ignoran, o algunos voluntariamente, sabiendo que ellos ya están apartados de la fe y se desviaron de la verdad, y les siguen dando honra, les siguen dando gloria y los alaban y los admiran y les aplauden y les festejan y les celebran todas sus maldades, porque ellos saben que cambiaron el mensaje apostólico para decir de que usted no necesita el Espíritu Santo para salvación, de que usted no necesita ser bautizado por el Espíritu Santo para salvación. Así colman ellos la medida, porque ellos cambian la palabra de Dios y enseñan como mandamientos pura doctrina de hombres que no sirven para nada, pero la palabra de Dios, que la tienen que predicar como Dios mandó, a ellos no les interesa predicar la palabra de Dios, sino vivir conforme a sus concupiscencias y vivir conforme a sus deseos, conforme a los deseos de esos espíritus engañosos que han metido herejías a la iglesia. Estos maestros han apostatado
Como vemos en la Odisea, la iglesia apóstata representa la iglesia apóstata de este tiempo moderno, porque esos maestros solo piensan es en el dinero, solo quieren es dinero, ya las almas no les interesan, por eso no predican la verdad y ellos lo saben. Por eso, estimado hermano, estimado amigo, si usted se da cuenta, investigue la verdad, estudie la palabra de Dios, hable con Dios, ore con Dios, que Dios le va a mostrar la verdad y lo va a guiar por el camino correcto, porque estos tiempos son los últimos tiempos, los postreros tiempos, y esos son tiempos peligrosos, estimado amigo. Por eso usted debe tener cuidado, hermano y amigo, porque esta iglesia de este tiempo es la iglesia apóstata de la Odisea. Hombres inventando doctrinas, cambiando las doctrinas de salvación para que la gente se condene, para que la gente no se salve, pero esta palabra de Dios no pasará. Esta palabra se predicará, así a estos falsos maestros no les guste. Usted tiene que predicar la verdad, y la verdad es que la salvación es un todo completo. Usted, para salvarse, usted tiene que oír, usted tiene que creer, usted tiene que arrepentirse, bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y perseverar en esta maravillosa doctrina de los apóstoles. No cambien el mensaje, falsos maestros. No cambien este mensaje, porque la ruina va a ser para ustedes y la maldición de Dios caerá sobre ustedes, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Aquí tenemos la palabra maldito. El apóstol Pablo es duro y es firme con este tema del evangelio. Nadie puede venir a cambiar el evangelio. Nadie le puede decir a ustedes que esto se predicó antes, pero esto ya no se predica así, porque es que ya llegó la revelación, llegó los tiempos modernos, entonces llegaron maestros que Dios les reveló que eso ya no era así. No se trague ese cuento completo, no se trague esa mentira, estimado hermano y amigo, investigue la verdad. El apóstol Pablo dice que si él mismo venía a decirle que ese mensaje ya había cambiado, sea maldito. Y si un ángel del cielo venía y le decía, no, es que Dios mandó a decir que eso ya no era así, dígale, entonces es maldito. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que si él venía a decirnos algo diferente, entonces era anatema, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos la evidencia bíblica. Algunos dirán, no, es que como son los reverendos, los que mandan la parada y ellos hacen lo que quieran y ellos todo lo que digan hay que obedecerlos porque que la autoridad, usted debe sujetarse a la autoridad cuando la autoridad se sujeta a la palabra de Dios. Pero si la autoridad no se sujeta a la palabra de Dios, entonces usted no tiene que sujetarse a esa autoridad, porque esa autoridad ha decidido no ejecutar la palabra de Dios y ha decidido no hacer la voluntad de Dios y ha decidido rebelarse en contra de Dios. Entonces usted no tiene que sujetarse a un rebelde, a un apóstata, a un mentiroso. Usted tiene que sujetarse a la palabra de Dios y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí vemos en Gálatas el capítulo 2, usted puede verlo a partir del versículo 11, cuando Pedro viene a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Algunos dicen, no, es que yo sé que ese líder está diciendo mentiras porque eso no es así. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el líder y nadie le puede decir nada. No, Señor, esa no es la actitud.
Mire lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Y era el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, de los primeros apóstoles que llamó el Señor. Pero el abortivo Pablo, con la autoridad de Dios, le dijo: deje de ser hipócrita. ¿Por qué los líderes no enfrentan a esos falsos maestros, los que son líderes, y les dicen: deje de ser hipócrita y dejen de enseñar esas mentiras? Porque eso no es de Dios. Porque lo que pasa es que hay unos pastores asalariados que solamente están por el dinero, buscando dinero. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, que el asalariado solamente está por el dinero. Ese no le interesa lo que le tenga que enseñar. Ah, no, es que a mí me dieron la orden de que tenía que enseñar eso y lo ordeno y ya, porque si no me echan y me quitan el ministerio. ¿Y yo con qué voy a alimentar a mi familia? Eso es lo que dice más de uno hoy día. No creen en Dios, se apartaron de la fe, se desviaron de la fe y ahorita piensan es que su Dios es el dinero. Su Dios verdaderamente es el dinero, y cuando se arrodillan a orarle al dinero. Porque no al Dios del cielo, no al que hizo el cielo y la tierra, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo sí cogió a Pedro y le dijo delante de todos, delante de la iglesia, le dijo: deje de ser hipócrita, que ese no es el mensaje del evangelio. Así que tenemos varios ejemplos. Tenemos aquí ejemplos de los que se apartaron de la fe, de los que se desviaron. Tenemos el ejemplo aquí que nos muestra Dios de la iglesia apóstata, que personifica y simboliza y representa esta iglesia de hoy día, la iglesia apóstata, de cristianos tibios, de cristianos que tienen un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo, que piensan es en el dinero y en la vanidad y no en Dios. Y también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que reprendía a estos mentirosos. Y si el apóstol Pedro se arrepintió de eso, fue porque el apóstol Pablo lo reprendió y le dijo: si usted sigue con esa hipocresía, se va a condenar, porque los hipócritas no entran al reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estimado amigo, estimado hermano, esta ha sido la enseñanza de la Odisea, la iglesia apóstata, la iglesia que representa estos últimos tiempos. Es la iglesia modernista de estos tiempos. Es la iglesia materialista de estos tiempos, que no piensa en buscar a Dios, que no piensan en llenarse del Espíritu, sino que piensan en llenar sus bolsillos de dinero a costa de todos los creyentes, enseñándoles mentiras y ocultándoles la verdad. Abra los ojos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Abra los ojos, el Señor Jesucristo viene, está cerca su venida. Estimado amigo, si no se ha arrepentido y si no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, recíbalo, acéptelo, bautícese en el nombre de Jesucristo. Y si usted cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo. Aleluya. Dios te bendiga. Paz de Cristo.